saludar en esta parte del programa Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. El ELN estaría de aniversario los primeros días de julio. El fin de semana fue un fin de semana de actividad del ELN, atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas. ¿Ha venido incrementando la acción del ELN? Y Dania, sin lugar a dudas, en el semestre o lo que llevamos corrido de este 2019, el ELN no solamente ha incrementado sus actividades, sino de manera particular está mostrando una faceta que conocemos en Colombia y en América Latina. Es una faceta eminentemente terrorista en donde lo que busca, en términos generales, además de producir un temor y un miedo generalizado en diversos sectores de la sociedad, sus acostumbrados actos de paros, voladura del oleoducto, Ecopetrol. Reportó en el día de hoy que ya van corrido, en lo que va corrido este año, se han adelantado 23 atentados en contra de la infraestructura petrolera del país, y lo que estamos viendo en el sur del país, especialmente en el departamento de Nariño, pues muestra la poca voluntad que ellos tienen en materia de encontrar un acercamiento con el gobierno nacional que permita reinstalar de manera especial la mesa de negociación. Esto hace parte de un libreto que conocemos, sin duda han incrementado sus actividades, pero también es necesario aclarar que el impacto terrorista de sus acciones preocupan a muchas personas, nos afectan como democracia y como sociedad, pero que tengan una capacidad militar para volver a poner en jaque, como en su momento lo hizo la FARC, al Estado colombiano, no están en capacidad de hacerlo. En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Son cierto tipo de escaramuzas que tratan de decirle a la gente: aquí estamos, destruimos las condiciones del medio ambiente, afectamos el tránsito y la movilidad de los colombianos, pero no llegan a mayores cosas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, no llegan a mayores cosas, pero están allí, recuerdan que están, como bien señalas. ¿Qué pasa con la disidencia de la FARC? Ese es un tema muy delicado. Diferentes informes de inteligencia, particularmente los que se han conocido durante el último mes, aseguran que existen acercamientos en diversas zonas de Colombia y de manera particular de altos cabecillas del ELN y de miembros destacados de la antigua FARC que buscan encontrar mecanismos que les permita compartir cierto tipo de actividades delictivas y criminales a ambos lados de la frontera entre Venezuela y Colombia. También una distribución de rutas y de actividades del narcotráfico. Este tipo de situaciones son alarmantes, incrementa los fenómenos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, están involucrados en actividades relacionadas con migraciones ilegales. Muchos informes hablan, y hasta periódicos internacionales, de la posibilidad que alias Pablito, quizás uno de los cabecillas más peligrosos históricamente hablando del ELN, adelanta encuentros en Venezuela con Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de la FARC en La Habana cuando se adelantó el proceso de paz y la suscripción del mismo en el Teatro Colón con la administración del presidente Juan Manuel Santos. Se dice que también llega a esa reunión un personaje como Jesús Santrich, que hemos hablado en diferentes oportunidades. ¿A qué viene todo eso? Está claro que sí existen acercamientos, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero independientemente de eso, la capacidad militar no se va a incrementar, pero sí existe la posibilidad real de daños terroristas y daños ambientales. Jairo, la semana pasada hablábamos de la llegada a Colombia del exministro Arias, Sí. extraditado desde los Estados Unidos. La gran discusión en este momento en Colombia es algo que tiene que ver con la doble instancia. ¿Qué significa? ¿Qué se discute? Y Dania, aquí hay dos elementos que son vitales para entender. A partir del año de 1978, cuando Colombia ratifica en términos constitucionales el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, uno de los derechos fundamentales más importantes en términos de derechos humanos gira en torno de la posibilidad que tiene toda persona, todo ciudadano en las Américas de una doble instancia, en el sentido de que si es condenado en primera instancia, exista un recurso que le permita que esa sentencia sea estudiada por diferentes jueces de mayor jerarquía para determinar si esa sentencia se ajusta a derecho.
En el caso colombiano vale la pena aclarar que de tiempo atrás el propio Congreso de la República, que es en estos momentos o un sector de él el que más se preocupa por cuenta de esto, consideró que la mejor garantía por encima de la doble instancia consistía en que las personas que tuvieran fuero especial fueran juzgadas por la más alta instancia de la rama judicial, es decir, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por dos motivos. El primero de ellos porque están los jueces de mayor experticia, de mayor recorrido y que gozan no solamente del reconocimiento profesional, sino del reconocimiento académico. Y en segundo lugar, es una sala plural donde diferentes magistrados, que es la denominación que se utiliza, iban a tener la oportunidad de analizar el caso penal de alguien que gozaba de algún fuero. Esto fue ratificado por la Corte Constitucional, se le contestó en su momento en una pregunta o en una consulta que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tema quedó ahí. ¿Por qué revive el tema? Porque para muchas personas o algún sector del Congreso considera que es necesario volver a la doble instancia como una garantía de los derechos humanos para que independientemente de quién sea el aforado o cualquier otra persona, siempre se garantice una segunda instancia para perfeccionar no solamente la actividad jurisdiccional, sino las decisiones cuando se priva la libertad a alguien por la comisión de un delito. El gran problema, Idania, es el tema de la retroactividad, porque la doble instancia para los aforados ya existe. Pero por cuenta del caso de André Felipe Arias, un sector del Congreso considera que es necesario meter la retroactividad, es decir, que los casos que aún han sido fallados tengan la posibilidad de que unos jueces de la Corte Suprema de Justicia, sí, de unas condiciones especiales, pero que no hayan juzgado estos casos, estudien esas sentencias. Yo creo que es muy difícil que eso ocurra en el corto plazo en Colombia. No puedo, ni quiero despedirte sin preguntarte, dejando de lado el tema de Colombia, en relación a la tortura en Venezuela. Sí. Tenías la oportunidad de escuchar el testimonio de la señora Judith Pérez, mamá de esta joven músico de la Filarmónica Nacional de Venezuela, de tan solo 25 años, que fue detenida por expresar malestar después de haber sido despedida por haber firmado. Pero esto se suma a múltiples casos que hemos venido conversando en los últimos días, de presos en el Dijesín, de la muerte del capitán Acosta. La tortura es una realidad escabrosa en Venezuela en estos momentos. Lo es un mecanismo que ya no solamente busca amedrentar a cualquier persona que piense diferente a la dictadura, cualquier persona que piense y que se exprese en contra del actual inquilino de Miraflores. La tortura en estos momentos adquirió unas condiciones generalizadas simple y llanamente por un motivo. Maduro, sus secuaces y muchas otras personas son conscientes en que entre más involucren a personas que gozan en estos momentos, entre comillas, de la condición de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayores niveles de seguridad se van a prestar. Esto es algo, como lo hemos hablado en otras oportunidades, Idania, que ya se ha presentado en América Latina en la época de las dictaduras de la seguridad nacional o el nuevo militarismo, especialmente en Sudamérica. Involucran a muchos oficiales para que estos generalicen la tortura, no solamente para incrementar la estela de miedo, para callar las voces disidentes, sino para que cada día sea mayor el número de personas involucradas en estas violaciones a los derechos humanos, de tal manera de que nadie de la espalda, que no delate, que no pretenda adelantar un golpe de Estado. Se dice por diferentes autores, sí, y por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que el momento de mayor degradación de cualquier dictadura en la historia de América Latina, desde el punto de vista de ese tribunal interamericano, es la generalización de la tortura. El gobierno, el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro ya llegó al punto de mayor degradación.